se lleva a cabo el importante conversatorio sobre empleo juvenil. La bienvenida y la introducción a este conversatorio estará a cargo del doctor José Luis Stein Velasco, titular de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de México. Muy buenas tardes a todos ustedes. A nombre del secretario de Trabajo y Previsión Social de México, Alfonso Navarrete, reciban ustedes la más cálida, la más afectuosa felicitación por estar con nosotros. Nos honramos todos nosotros porque estamos construyendo algo importante, porque estamos trabajando en conjunto y porque estos espacios nos permiten verdaderamente trabajar de la manera más eficaz, abriendo el diálogo y compartiendo experiencias y conocimientos. No podemos nosotros pensar que un país pueda avanzar viéndose como una isla, alejado, apartado de lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Las experiencias, los conocimientos, los trabajos, los resultados que ocurren en otras partes del mundo son fundamentales, son indispensables de conocer por cualquier país. Ese es el mundo que nos toca ahora vivir, ese es el mundo que tenemos que enfrentar también, ese es el mundo con el cual estamos trabajando. Por eso nos sentimos verdaderamente orgullosos, contentos de quienes nos acompañan en esta ocasión, en este foro, en esta reunión iberoamericana, en este conversatorio, para compartir con nosotros varias de sus experiencias, de sus conocimientos, que muchos de los aquí presentes sabrán, conocerán, podrán aplicar en el campo particular, pero ya también con una experiencia, con una puesta en práctica, con una sustancia que ustedes van a poder aprovechar. Por esa razón, nuevamente les doy la bienvenida a todos nuestros invitados, a todos los participantes en esta importante reunión que se enmarca en el conversatorio en materia de empleo juvenil. Nos honra en esta ocasión como participantes en este panel la ministra de Empleo y Seguridad Social de España, la señora Fátima Báñez, la ministra de Trabajo de República Dominicana, la señora Maritza Hernández, la directora general de América Latina, para América Latina y el Caribe de la OIT, Elizabeth Tinoco, y también nos distingue la presencia del director de INJUVE, el señor José Manuel Romero Cuello, también de Berenice Alcalde, directora general de Junta de INJUVE, así como don Octavio Carvajal, representante de la Organización Internacional de Empleadores. Las contribuciones que nos brinden, sin duda alguna, serán ampliamente relevantes y útiles para todos los importantes expositores, los titulares y representantes de las Secretarías de Trabajo, de los Servicios Estatales de Empleo, así como de las delegaciones federales de trabajo, tendrán oportunidad de obtener información que en otros foros difícilmente la pueden obtener. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia, por su importante aportación en esta reunión. De acuerdo con el informe denominado Tendencias Mundiales del Empleo 2014 de la Organización Internacional del Trabajo, el crecimiento en el empleo sigue siendo débil, en particular entre la gente joven. Existe además un número muy importante de trabajadores que han desistido de buscar empleo y que se encuentran fuera del mercado laboral. 1 de cada 6 habitantes en el mundo tiene entre 15 y 24 años, lo que representa una oportunidad para fomentar la innovación y productividad de la economía, así como un capital humano vital que sostenga los sistemas de pensiones. De no existir las oportunidades que les garanticen su desarrollo laboral, se corre el riesgo de exclusión social y crecimiento de la economía informal. Ante los retos que implica fomentar el empleo juvenil a nivel nacional, regional e internacional, los gobiernos deben centrar sus agendas en la importancia de fomentar políticas que faciliten a los jóvenes
adecuadas para desarrollar su potencial, disminuir el desempleo, disminuir la pobreza. Este conversatorio sobre empleo juvenil se perfiló con el propósito de ofrecer un espacio de diálogo y dinámico que facilite el intercambio de ideas y buenas prácticas entre los actores involucrados de dar respuesta al reto del empleo juvenil. En este conversatorio, nuestros trabajos estarán divididos en dos partes. En la primera, contaremos con las aportaciones de la Organización Internacional del Trabajo, del Instituto Mexicano de la Juventud y de la Organización Iberoamericana de Juventud, quienes nos darán un panorama amplio y detallado sobre la situación que guarda el empleo de nuestros jóvenes en la región iberoamericana. En la segunda parte, la ministra de Empleo y Seguridad de España y queridísima amiga de México, así como la ministra de Trabajo de República Dominicana, donde hemos también incidido en muchos temas y vamos a construir muchas cosas en conjunto, nos compartirán las experiencias y las buenas prácticas en materia de empleo juvenil que se han implementado con éxito en sus países. Finalmente, escucharemos la perspectiva de los empleadores y algunas de las iniciativas que ellos han emprendido para contribuir y atender estos retos en el marco de un diálogo social activo y productivo. Cada uno de nuestros panelistas contará con 10 minutos para realizar sus valiosas intervenciones. Al final de estas, tendremos una sesión de preguntas y respuestas por parte del público asistente. Sin más preámbulo en esta introducción, le quiero pedir a hacer un inicio de la exposición a Elizabeth Tinoco, reiterando nuestro agradecimiento a todos ustedes por estar aquí. Gracias, Elizabeth, tienes la palabra. Gracias, José Luis. Muy buenas tardes a todos y a todas y distinguidos panelistas que también me acompañan aquí. Yo quisiera empezar por resaltar la importancia del tema que nos une en este conversatorio. En primer lugar, ¿por qué el desempleo juvenil y las tasas de desempleo juvenil siguen estando en unos niveles inaceptables? Globalmente y a nivel de Iberoamérica y particularmente de España y de Portugal, pero en América Latina y el Caribe las tasas, a pesar de que son tasas de desempleo, digamos, bastante más bajas, siguen siendo inaceptables. En segundo lugar, porque en la región todavía tenemos 8 millones, ¿verdad?, de jóvenes que a pesar de que buscan trabajo, no lo hacen. No hay una oferta, digamos, un espacio que se le esté dando a los jóvenes en este sentido. Tenemos 6 de cada 10 empleos para los jóvenes que crean en la informalidad. De modo que dos grandes desafíos que tenemos en la región, no solamente en términos, digamos, que afectan directamente a los jóvenes, en primer lugar el tema del desempleo y en segundo lugar el tema de la calidad del empleo, de la informalidad. Son dos grandes retos que estamos Entonces, este es otro de los grandes desafíos, el tema de la informalidad. Y el tema de la informalidad es muy complejo. ¿Por qué? Porque el 90% de los jóvenes que están empleados, cuentapropistas, digamos, están en la informalidad. Y el 50% de los jóvenes que están empleados, que son asalariados en el sector privado, también están en la informalidad. Es decir, que no tienen contrato. De modo que la situación de los jóvenes en suma es una situación bastante dramática. En primer lugar, porque no consiguen trabajo, a pesar de que lo buscan. En segundo lugar, porque el trabajo que consiguen es precario, ¿verdad? No respeta el derecho, el derecho, digamos, de contratación y no ofrece garantías ni protección social. De modo que estamos frente a un cuadro bastante preocupante. ¿Cuál es el dilema hoy? Y por eso es la relevancia del tema. Porque la crisis nos ha demostrado, ¿verdad?, que la generación de empleo
el crecimiento económico está directamente asociado a la generación de empleo. Si el crecimiento económico no está a unos niveles adecuados, hay un impacto directo en el empleo y en el desempleo. Y esto, en el caso de América Latina, genera, digamos, un contexto mucho más preocupante que en años anteriores. En años anteriores, hace unos 5 o 6 años, en la región, teníamos un exceso de optimismo, diría yo. Es decir, estamos en un momento de oportunidades, América Latina está, digamos, creciendo a unas tasas de 4 o 5%, tenemos, digamos, un futuro por delante bastante promisorio. Hoy esa realidad ha cambiado. Esa realidad lamentablemente ha cambiado. Estamos en un contexto de desaceleración económica, en algunos países más que en otros, ¿verdad? Pero en un contexto real, digamos, de crecimiento económico moderado que está afectando directamente la generación de empleo. Por cada décima de crecimiento económico se dejan de crear 100.000 empleos. Esta es una realidad, digamos, bastante chocante. De modo que la OIT está haciendo un llamado de urgencia, y ya lo está haciendo desde hace un buen rato, desde 2012, ¿verdad? Un llamado de urgencia para generar políticas y para tomar acciones mucho más decididas en esta materia. No pueden ser medidas de política aisladas, tienen que ser una combinación, y es lo que está proponiendo la OIT, ¿verdad? Políticas articuladas y articuladoras que permitan avanzar hacia la generación de empleo de calidad, que ese es el gran drama de América Latina, y esto está asociado directamente a la desigualdad, ¿verdad? Que permita generar, digamos, empleo de calidad, que combine una serie de políticas. Por una parte, políticas macroeconómicas con incentivos fiscales, y en este caso muchos de los países en América Latina ya han avanzado en esta línea. ¿Por qué? Porque hemos aprendido del pasado, y yo creo que esta es un gran mensaje que tenemos que felicitarnos todos. América Latina ha aprendido del pasado, y en materia de empleo juvenil, de políticas de empleo juvenil, también ha aprendido del pasado. Hace unos 20 años, ¿verdad?, se impulsó en la región una serie de políticas, digamos, con financiamiento del Banco Mundial, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, pero que fueron políticas muy limitadas en el tiempo, muy específicas, sin una visión y sin una vocación integradora. Yo creo que aquí es donde está la clave hoy, y donde los países en la región están avanzando hacia una visión mucho más sinérgica y mucho más integrada en el ámbito del desarrollo de política. De modo que la OIT propone un conjunto de políticas que van desde políticas macroeconómicas con incentivos fiscales para que los jóvenes puedan incorporarse en el mercado de trabajo y para que la pequeña y mediana empresa pueda ofrecer oportunidades de empleo para los jóvenes con un incentivo en esta materia. Políticas activas del mercado de trabajo para que la contratación de los jóvenes sea una contratación que respete la reglamentación nacional y las leyes nacionales. Políticas de estímulo al emprendedurismo juvenil, porque esta es otra vía, digamos, de desarrollo de los jóvenes, de inserción de los jóvenes en las sociedades y en el mercado laboral desde otra perspectiva. Políticas que articulen de una manera mucho más decidida la formación y la capacitación profesional con el mercado laboral. Estamos frente a veces realidades y políticas que nos conducen hacia una visión muy esquizofrénica de la realidad. Y la educación va por un lado con unos programas tradicionales, ¿verdad?, que no están ni están acomodados, ni están ajustados, ni están articulados a la necesidad del mercado laboral. De modo que hay una serie de esfuerzos en este sentido que hay que avanzar. Creo que los gobiernos en la región, y es la experiencia que tiene la OIT de acumular información, tenemos una plataforma de políticas que es la plataforma Youth Poll, donde hemos compilado y analizado las distintas políticas que se están implementando y
Y creo que hemos avanzado mucho en esta materia. Hay países donde, por ejemplo, en el marco normativo han adoptado leyes específicas de empleo, de generación de empleo para los jóvenes. Hay programas, por ejemplo, como Empléate, Primer Empleo, etcétera, ¿no? Hay políticas que están orientadas y gobiernos que han hecho mucho énfasis en políticas activas del mercado de trabajo, donde se están, gracias a los espacios fiscales, que no es evidente ni va a ser evidente de aquí en adelante, ¿verdad? Gracias a muchos de los espacios fiscales, producto del crecimiento económico, los países han aplicado políticas de transferencias condicionadas que permiten una mayor y más larga escolaridad de los jóvenes, una permanencia de los jóvenes en el sistema escolar mucho más deseable. Políticas específicas de administración laboral que pasan por el fortalecimiento de la inspección laboral para evitar precisamente y prevenir abusos desde el punto de vista de la contratación, abusos en el sentido de la no contratación y, digamos, estar más vigilantes con los niveles de informalidad, las características y las condiciones de trabajo de los jóvenes. Políticas orientadas a fortalecer y a fomentar, y aquí va el sector privado y el rol del sector privado muy importante en términos de las pasantías, ¿verdad? De jóvenes pasantes como parte de su experiencia profesional en las empresas y que permita, digamos, una primera inserción laboral en la formalidad, porque el problema más grave que tienen los jóvenes hoy es que su inserción en el mercado laboral, su primer trabajo es informal. Y cuando hay una inserción laboral, y la experiencia nos indica que cuando la inserción laboral es a través de la informalidad, remontar esa brecha de informalidad es muy cuesta arriba. Cerrar las brechas sociales, ¿verdad?, a través de los sistemas educativos, con una mejor transición escuela-trabajo, son otras de las políticas que estamos recomendando. De modo que, para finalizar, quisiera solamente hacer un llamado de alerta, en el sentido de que estamos en un punto de inflexión en la región, con un crecimiento económico más modesto, ¿verdad?, con una tendencia hacia la baja en términos regionales, en términos generales, aun cuando las realidades varían de país a país, pero que tenemos que afinar mucho más las políticas, ¿verdad?, y asumir el tema del empleo juvenil como un reto político que requiere de medidas audaces, innovadoras, ¿verdad?, que incorporen transferencia tecnológica, que incorporen innovación y que permitan mirar hacia el futuro con una mirada mucho más de largo aliento y con una mirada y con un proceso, digamos, de desarrollo y de crecimiento mucho más sostenible. Eso requiere de voluntad política y de decidida audacia, innovación y creatividad. Y del concurso de todo. El rol del Estado en este sentido es fundamental, el rol de las organizaciones de empleadores, sobre todo porque la pequeña y mediana empresa es en la región el espacio de generación de empleo más importante. Estamos hablando de la pequeña y mediana empresa que genera el 72% del empleo en la región. Y dentro de ese 72% de empleo en la región, la informalidad es altísima. De modo que es un círculo vicioso que hay que convertir en virtuoso, y la única manera de convertirlo en virtuoso es a través de la educación, a través de la capacitación, a través del rol de los estímulos provenientes del Estado, ¿verdad?, y a través del concurso de los actores sociales, empleadores y trabajadores, y los jóvenes. Los jóvenes tienen que participar en el proceso de diálogo, su voz cuenta, su voz es importante y sus ideas también. De modo que estamos en este punto de inflexión que creo que sin tener, digamos, el espíritu negativo, sino más bien sin tener exceso de optimismo tampoco,
ni pesimismo ni exceso de optimismo. Creo que estamos en un buen momento, pero hay que tomar decisiones y decisiones urgentes con este sentido de urgencia que la crisis del empleo juvenil reclama. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Siempre se aprende mucho de ti. En las palabras de Elizabeth hay un llamado a una alerta, pero también nos da una respuesta de cómo enfrentar el reto. Hay un problema realmente en el empleo juvenil. Ella nos dice, hay que ver cómo construimos políticas públicas articuladas, integradas. En todos los foros internacionales este es un tema que se ha estado usando, viendo, adoptando la construcción de políticas públicas integradas. ¿Qué significa esto en un momento dado poniéndolo en este plano? Miren, muchas veces las propias políticas públicas en materia laboral se pueden instrumentar en el campo de uso migratorio laboral, en el campo de capacitación, escuela, trabajo, pero si muchas veces esas políticas no se ensamblan una con otra debidamente. Se hace más crítico y más problemático cuando estamos hablando ya de políticas públicas laborales globales enfrente o al lado de políticas financieras. Hay veces que tenemos grandes políticas públicas laborales, grandes políticas públicas financieras, pero cuando las embonamos ya no son grandes políticas, no casan. Tenemos que asumir una nueva visión de cómo darle integralidad a todas esas decisiones de gobierno para que tengan un resultado verdaderamente eficaz y oportuno. En ese mismo sentido, a nivel global, a nivel internacional, tenemos que comunicarnos y a través de este diálogo, del diálogo social incluyente de empleadores, de trabajadores, de gobiernos, cómo podemos llegar a esas conclusiones y verdaderamente con una nueva mentalidad establecer esas políticas públicas integradas para atacar retos, problemas, adversidades que estamos enfrentando, no en un solo país, no solamente regionalmente, sino en términos mundiales. Yo creo que esa es una nueva visión y me congratulo y felicito a Elizabeth de que sea una promotora de esta idea a nivel internacional. Pasaríamos a darle la palabra a Berenice Alcalde para tener una visión de lo que piensa también la juventud, no solamente por el organismo que representa, sino por ella misma. Adelante, Berenice. Yo creo que ya justamente Elizabeth mencionó grandes retos que tenemos en materia de empleo juvenil. Primero tendríamos que partir de un cambio que ha presentado justamente el mercado laboral, ¿no? O sea, no son muchas generaciones, mi padre, ¿no? Y como muchos, a lo mejor de ustedes, o también sus padres, podrán ver que, por ejemplo, mi padre entró a trabajar a los 20 años en un mismo empleo, se jubiló, estuvo 30 años en una misma empresa, en un trabajo digno, en protección social, y esa fue su vida como muchos de ustedes o como muchos también de sus padres. Hoy en día la generación ha cambiado. Hoy vemos a jóvenes que se mueven de un trabajo a otro, que vemos también a jóvenes en esta parte de la informalidad. El trabajo ya son pocas las empresas que ofrecen estar muchos años dentro de estas. Incluso dentro de los mismos jóvenes vemos que esto ya es mal visto, es decir, generalmente la idea es tener mayores capacidades y saltando de un trabajo a otro, y eso es importante que también lo entendamos porque esta innovación de la que hablamos parte de saber cómo se está moviendo el mercado laboral. Y efectivamente, parte de los grandes retos que tenemos es por un lado el desempleo, que ya ustedes que están aquí son los que mejores sabemos que los jóvenes, justamente no importa si es en Europa que hablamos del 50% de desempleo o en América Latina a lo mejor de un 4 o 8%, pero siempre la de los jóvenes duplica el de los adultos. Eso lo encontramos en todas las regiones.
Y por otro lado, la informalidad, que es uno de los grandes retos en Iberoamérica en general, ¿no? A diferencia de España, en el resto de los países en América Latina, la informalidad es algo que tenemos que realmente tener que tratar. Tenemos que tratar. ¿Pero por qué? No solamente por el hecho de todo lo que implica macroeconómicamente, sobre los impuestos y demás, es qué pasa cuando la experiencia de un joven es por primera vez un trabajo informal. Y es precisamente porque cuando hablamos con ellos, ellos se acostumbran, es decir, los excesos de trabajo, el que no se respeten las 8 horas, digamos, el que no tengan vacaciones, acceso a toda la cuestión también de seguridad social, se convierte en su vida en algo normal, y algo que van ellos también replicando en su vida. Cuando ellos tienen oportunidad de tener una empresa, de hacer algo, esta idea de la informalidad se convierte en algo normal, algo aceptable en la sociedad. Y eso es un gran reto, es un gran reto en lo que tenemos que trabajar. La CEPAL, la Organización Iberoamericana de Juventud, y INJUVE, sacamos hace muy poco un informe iberoamericano sobre juventud, que se llama justamente Invertir para Transformar, y uno de los temas principales es justamente el empleo. Decimos, ¿por qué el empleo? Porque el empleo es una de las piezas claves que permite a un joven emanciparse, ¿no? Entonces, como yo decía, si hablamos de otras generaciones atrás, era normal tener justamente tener una educación, salir, encontrar un trabajo, comprar una casa, tener una familia y volar. Esto ha cambiado ya. No sé si muchos todavía viven en sus casas, tienen a sus hijos ahí por muchos años también. Pues parte esencial es el poder encontrar un empleo que nos permita realmente esta emancipación, cosa que es un reto ya aquí. Y parte de las recomendaciones que se hacen en este informe iberoamericano es, primero, ya se habló de estas políticas articuladas, ¿no? Políticas de empleo articuladas, y yo diría también políticas transversales, ¿no? No solo integradoras, en donde estén los diferentes sectores, pero uno de los retos más importantes que encontramos en la región iberoamericana es el hecho de ver que hay muchos trabajando desde diferentes lugares el empleo, digamos, pero esta parte de la transversalidad, que es un reto, es cómo nos ponemos de acuerdo, cómo otros sectores, otros ministerios, otras secretarías, los diferentes niveles, en este caso municipal, estatal, etcétera, o dependiendo del país, nos ponemos de acuerdo para efectivamente tener objetivos comunes, recursos técnicos, demás, porque las voluntades políticas se demuestran con el bolsillo, y a veces se nos olvida esa parte. Y hemos encontrado también en la región que hay una serie de programas que encuentran en el gobierno, sobre todo, en donde los jóvenes tienen accesos a ellos, pero estos programas no son específicamente para jóvenes, es decir, no están hechos a su medida. Y eso también es un reto que debemos entender. Tenemos una población juvenil que es cambiante, que es heterogénea, que debemos entender la condición de los jóvenes. Y seguimos intentando, por un lado, tener programas en donde ellos puedan entrar sin crear un programa específico. Creo que eso es uno de los retos. Y el segundo es que los programas que ustedes muchas veces están haciendo desde las empresas privadas, desde el gobierno, es toda la cuestión de datos. Muchas veces también nos toca llegar y decir, bueno, ok, este programa es para la creación de empresas, por ejemplo. ¿Cuántos de esos son jóvenes? Y nos encontramos que no existe una inversión también de parte de los diferentes sectores, y eso es un reto, en saber cuáles son las estadísticas al respecto de cómo estamos y cuánto estamos invirtiendo en los jóvenes. Entonces, necesitamos realmente encontrar también rutas, como yo decía, muy flexibles para ellos, porque los jóvenes están moviendo y las políticas deberían estar también enfocadas en esa flexibilidad, no dentro del trabajo, porque eso es otra cosa, sino la cuestión de los cambios constantes que están teniendo los jóvenes. Por otro lado, la cuestión de las políticas de empleo juvenil, cómo hay una concordancia con la política macroeconómica. Es indispensable en todas las regiones un tratamiento del problema que demanda reformas estructurales, ¿no? Se ha vivido en diferentes países reformas a la parte laboral, y saber cómo incluimos el tema de los jóvenes es crucial, ¿no?
abandonarlos, no verlos, es justo volver a marcar que es una generación que tenemos en riesgo y invisibilizarnos no es la solución. Otro de los puntos también tratados aquí en este informe es el hecho de reconocerlos, como yo decía, como aquellos jóvenes que son heterogéneos, que son diferentes y que muchos de estos en la región, como les comenté, se incorporan al mercado laboral de la manera informal. Y la pregunta es ¿qué hacer? ¿No? Porque ese es uno de los retos que todos nos ponemos y todas las preguntas que nos hacemos para poder hacer frente a esta parte. Por un lado, existe la idea de realmente poder aumentar la empleabilidad, pues que implica justamente pues, esta relación entre la educación, la formación, las competencias, esta parte de políticas integradoras y políticas también transversales, programas de inserción laboral, ¿no? Que son indispensables, las pasantías, los aprendizajes, el sistema dual, etc. Y un tema crucial también, lo que es la transición escuela-trabajo, ¿no? Tenemos también un mensaje que estamos enviando erróneamente a muchos de nuestros jóvenes, que tenemos las generaciones más educadas en toda la historia, estadísticamente de la región iberoamericana, pero las que tienen menos acceso a un empleo digno o decente. Entonces, ya nos hemos encontrado con jóvenes que nos dicen, bueno, ¿para qué estudio? ¿Para qué sigo estudiando una maestría o otra maestría y me sigo capacitando si al final de cuentas hay esta dificultad? Entonces, vamos otra vez como retrocediendo en el mensaje en que la educación te garantiza un empleo. Y por otro lado, el problema del empleo informal, ¿no? Que aquí es un problema distinto, es cómo realmente contamos con esta zanahoria que nos permita tener incentivos a la formalización. Es decir, por ejemplo, pisos básicos de protección social, etc. Y un tema, digamos que a nosotros no nos gusta llamarlo así, ¿no? Pero son los famosos ninis o los que no estudian no trabajan, pero nos gusta llamarlos, no creemos que los jóvenes no hagan nada, efectivamente tienen una ocupación, algo están haciendo sus jóvenes, los que estén viendo la televisión todo el día, entonces hay pocos estudios al respecto. Realmente incluso la OIT está empujando mucho toda la cuestión de qué está pasando con esos jóvenes que no estudian ni trabajan, qué políticas públicas necesitamos implementar para todos ellos y, por ejemplo, plantear, ¿no? Todos los programas de segunda oportunidad, programas de transferencia coordinados con programas formalizados. Entonces, hay un gran reto también en esta nueva generación sobre qué están haciendo y cómo los incorporamos hacia alguna actividad. Y por supuesto toda la cuestión también las mujeres, por ejemplo, nuevamente los embarazos adolescentes no disminuyen mucho en la región iberoamericana, entonces también cómo seguimos creando políticas públicas que permitan a estas mujeres salir de la pobreza, salir de estos círculos viciosos que tenemos en la región. Y por último, pues todas las intervenciones que hay en las políticas públicas para incorporar desde el diseño hasta su implementación, lo que hablaba hace un momento el subsecretario, que es el diálogo. El diálogo con los jóvenes, en donde incorporamos también sus voces. No podemos seguir trabajando en políticas públicas que están dirigidas a ellos sin ellos. Es nuestra obligación como aquellos que nos corresponde construir la política pública, generar un diálogo real, generar un diálogo abierto con ellos. Hay algunas experiencias que se han implementado en la cuestión, creo que una mesa de diálogo en Perú, con empleadores, organizaciones de trabajadores, organizaciones de jóvenes, y cómo volteamos en los diferentes sectores para cuando estamos construyendo esta parte, como es un mercado que está cambiando, pues voltearles a preguntar exactamente también cuál es su punto de vista. Sus voces son claves, ellos son los agentes de cambio, digamos, en esta nueva época, no solamente son beneficiarios de programas, sino son aquellos jóvenes sujetos de derechos, es decir, jóvenes que deciden, también a jóvenes que son justo transformadores de este cambio. Si los tomamos como nuestros aliados, si les damos la importancia que merecen los jóvenes, creo que podemos ir avanzando. Y pues el hecho de revisar cada uno de ustedes, los que están aquí en esta sala, los que estamos aquí en la mesa, es en el momento que nos corresponde tomar decisiones, es saber qué tanto de estos programas que tenemos, de estos recursos
que dirigimos hacia la población en general para la informalidad o para generar empleos, lo hacemos a la medida de los jóvenes específicamente. Creo que esa es una pregunta que nos tendríamos que hacer para finalmente decir que pues, lo que nos queda es invertir sobre todo más y mejor en ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Berenice. Hace varios meses atrás tuve el gusto de conocerte en Ginebra y me llamó mucho la atención el conocimiento que ella tiene en materia laboral, sus ideas, su emoción, y celebro nuevamente estarles escuchando en este foro. Muchas felicidades, Berenice. Hay un mensaje en Berenice muy claro que debemos de recoger todos aquí, y es la necesidad de políticas y programas específicos para el empleo juvenil, en el cual en su construcción estén incorporados los jóvenes. Yo creo que es un mensaje que hay que subrayar y hay que llevar a cabo. Seguimos hablando sobre la experiencia del empleo juvenil, y en el caso concreto de México, le pido hacer uso de la palabra a José Manuel Romero, director general del Instituto Mexicano de la Juventud. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias, subsecretario. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Me da de verdad un enorme gusto estar el día de aquí y agradecer primero la invitación por parte del secretario Alfonso Navarrete para estar en este conversatorio sobre empleo juvenil. Y segundo, que se haya aceptado la creación y sobre todo el diálogo de este tema, el tema del empleo juvenil. Agradezco muchísimo también la presencia de todas y todos los que me acompañan en esta mesa, pero sobre todo de todos ustedes, quienes nos visitan de Iberoamérica. Bienvenidos a México, es un honor tenerlos aquí. También sé que pues, están en un lugar turísticamente muy atractivo, así que disfrútenlo. Y también para los delegados de la Secretaría de Trabajo que nos visitan aquí, muchas gracias por acompañarnos. En México yo partiría de cuántos jóvenes hay, con datos muy precisos de CONAPO. En México hay 38.2 millones de jóvenes de 12 a 29 años. Somos el segundo país en Iberoamérica con mayor población juvenil. Nos gana Brasil con casi 50 millones de jóvenes, pero Brasil nos duplica en población y casi nos triplica en territorio. Entonces México es el segundo país con mayor población juvenil en toda Iberoamérica. Tenemos una gran oportunidad. Ustedes mejor que un servidor saben que es nuestra gran oportunidad en aprovechar este bono demográfico que también comentaba Elizabeth y que Berenice, muy atinada, reforzaba en la necesidad de realizar verdaderas políticas públicas que incorporen a los jóvenes al desarrollo del país. Pero yo plantearía sobre la mesa algunos puntos que creo que vale la pena reflexionar. Sobre todo cuando hablamos que de estos 38.2 millones de jóvenes, 44% viven en pobreza, casi un 10% viven en pobreza extrema. ¿Sí? Y lo comentaba también en la mesa Berenice, el desempleo siempre es el doble del desempleo de los adultos. En México estamos hablando de un 8% en este tema. Ahora, ¿qué tenemos que hacer y qué está haciendo el gobierno de México en este sentido? Primero, la conjunción de diferentes actores en poder desarrollar políticas públicas que fomenten el empleo juvenil. Y pongo un ejemplo muy concreto. En el 2013, el presidente Peña nos instruyó a diseñar el Programa Nacional de Juventud 2014-2018, que era el documento rector que el gobierno de la República va a implementar en los próximos 5 años como una respuesta de atención a los jóvenes. Lo primero que se hizo, ¿cuál fue? Construir el programa de abajo hacia arriba. Visitamos los 32 estados de la República, tuvimos más de 50,000 opiniones de los jóvenes que nos plasmaron en ideas muy concretas, que era lo que querían. Y cuando me dicen a mí, oye, ¿qué quieren los jóvenes, José Manuel? Le digo, va en función de la edad.
Los jóvenes de 12 a 15 años, lo que más nos pidieron fue skate parks, canchas deportivas, lugares a donde pudiera ir a jugar.